Hola, buenas tardes. El padre provincial estaba al caer, pero no ha llegado, empezamos nosotros. Y entonces me comentaba que respondiendo a una petición de la Asamblea de Obras de la Tercera Demarcación sobre interculturalidad y multiculturalidad, pues habíamos traído a un especialista que es Lucas Cerviño, que es teólogo y ha vivido en muchos sitios. Él es argentino, pero ha vivido en Bolivia y ahora está en Barcelona. Entonces él, yo creo que tiene un poco de lo que vamos a hablar, por lo menos en el currículum. Muchas gracias, Lucas, y puedes empezar cuando quieras. Bien, bien. Gracias, José María. Antes que nada, gracias por la invitación para hablar de este tema. Bueno, soy argentino con 11 años en Bolivia, donde he estudiado, he trabajado como docente en la universidad y ahora estoy en Barcelona hace 4 meses, un poco más. Por lo tanto, me disculparán por mi lenguaje, porque habrá palabras todavía bien latinoamericanas y demás, pero bueno, será una experiencia también de interculturalidad. Muchos tendrán alumnos latinoamericanos, así que sabrán entenderme si se me escapa alguna expresión o demás durante la exposición. Creo que todos han recibido, tienen más o menos el esquema que mandé de la reflexión por dónde irá. Yo le puse el título de la diversidad cultural y sus desafíos, ¿no? Y cómo transitar de lo que podría ser una propuesta del multiculturalismo a la interculturalidad, dando algunas pautas, algunas... yo quisiera que, bueno, este momento que estaremos juntos, aunque sea virtualmente, pero que sea sobre todo repensar nuestra actitud hacia lo diverso, lo distinto, lo otro, ¿no? No pretendo dar recetas didácticas o soluciones que puedan aplicar en las aulas y demás, porque conozco poco el contexto español también, y porque creo que después es cada profesor y cada uno de nosotros que en su contexto tiene que hacer un ejercicio de aplicación de lo que puede ser la propuesta intercultural y de cómo gestionar esa diversidad que tendrán en las aulas, en las escuelas, en los campos donde trabajan y demás. Yo me voy a acercar al tema de la diversidad, en este caso la diversidad cultural, desde, como ya lo dije, la perspectiva intercultural. Para empezar, quería empezar leyendo un relato del segundo concurso de relatos que organizó la UGT, la Unión General de Trabajadores, que fue el premiado, que nos podría ayudar un poco a ubicarnos en el contexto y para partir desde algo más real y no empezar con teorías o cosas más teóricas sí, y lejanas a lo mejor a la realidad que vivimos. Por lo tanto, lo voy a leer, son 2 páginas, y tratemos de hacer ese ejercicio de ir entrando en el relato desde esta clave de la diversidad cultural y pensando también cómo son nuestras actitudes muchas veces frente a esa diversidad que encontramos generalmente a diario y demás. El título es En el fútbol como en la vida. En la vida como en el fútbol hay cuestiones que no tienen explicación lógica. Por ejemplo, el hecho de que yo, un profesor oriundo de Sevilla, esté mirando desde la ventana de mi aula como un sahariano llamado Mourad y un rumano llamado Emanuel juegan al fútbol en un instituto de un pueblo perdido de la serranía de Cuenca. Hoy es día de excursión para el curso de Mourad y Emanuel, pero ellos no han podido ir porque no han traído la autorización firmada por sus padres. Ellos, como sus hijos, no conocen el español, así que a efectos prácticos da exactamente igual entregarles una autorización, un boletín de notas, una amonestación o cualquier otra cosa. De todos los alumnos de segundo de la ESO, solo Mourad y Emanuel permanecen en el centro por problemas de papeles. La solución lógica que adopta el equipo docente consiste en darles un balón e indicarles con el dedo índice la dirección del patio. Allí comienzan a jugar un partido de características especiales. Para empezar, ambos tienen claro que deben jugar uno contra otro, que no les queda otra alternativa que el enfrentamiento.
No se plantean en ningún momento jugar juntos a pasarse el balón, o ir alternando los papeles de portero y chutador. Además, quizá ya demasiado acostumbrados a las circunstancias adversas, a ninguno de los dos se le ocurre suavizar las condiciones de este partido descomunal, por ejemplo, reduciendo las dimensiones del campo. Es decir, se juega uno contra uno y sin ninguna limitación espacio-temporal, por todo el espacio del campo de fútbol y sin cota aparente de tiempo, ya que estamos a primera hora y la excursión de los que tienen papeles en regla durará todo el día. A mi izquierda, directamente desde el Sahara, con pantalón vaquero que le queda corto, chaleco de lana gordo de la línea de moda Caritas, Mourad, de segundo A. Mourad es el alumno que en los recreos viene conmigo para que juguemos a las cartas, al pinball del ordenador o para que veamos las fotos de los periódicos sobre la guerra de Irak. Cuando veo que sus compañeros le zarandean y o putean, Mourad disimula riéndose como si estuvieran jugando. Mourad sabe imitar muy bien el balido de una oveja y acepta peticiones de sus compañeros al respecto. A mi derecha, desde Rumanía, también con pantalón vaquero pero con chaqueta de chandal, con cremallera, Emanuel Ilie, de segundo B. A Emanuel no lo conozco porque no me visita en los recreos, pero tiene aspecto de campesino español que se acaba de quitar la boina, después de trabajar en el campo, o en un ataque de calor. El pelo grasiento pegado en el rostro pecoso, que de alguna manera está menos bronceado en la frente. El profesor de educación física me ha comentado que a Emanuel le huelen mucho los pies. Comienza el partido, y desde el principio es Emanuel quien domina. Este dominio territorial del rumano me obliga a visitar con demasiada frecuencia el fondo de la clase para alcanzar el ángulo que me permita ver la portería izquierda. Esta operación la hago con disimulo y envolviéndola en motivos pedagógicos, yendo y viniendo a lo largo de la clase, extendiéndome quizá demasiado en mis charlas. Con mucho mérito, por mi parte, consigo mantener la clase patéticamente mientras veo el partido. Durante la primera hora, la goleada del rumano es ya espectacular. Hace muy buen día, y el espléndido sol que luce me hace temer por la salud de los jugadores. En la segunda hora, mi condición de espectador se ve seriamente perjudicada. Estoy en un aula aún más escorada a la derecha. Además, Mourad es ya prácticamente incapaz de realizar un ataque. Debo permanecer casi inamovible en el fondo de la clase para ver el partido. Solo me dirijo a la pizarra cuando es totalmente imprescindible. A estas alturas del encuentro, confirmo que este es un partido especial, distinto a cualquiera que haya visto o jugado antes. Son varias las cosas que no entiendo de este partido, y creo que otras que ellos no entienden, o de las que al menos no son totalmente conscientes. Por ejemplo, Emanuel le está dando una paliza a Mourad, extremadamente cruel. No entiendo la extraña insistencia de Emanuel en seguir marcando goles. No perdona ni uno. Por su parte, Mourad no ve nada raro en esto y él mismo sigue jugando al máximo de sus posibilidades, ya bastantes mermadas con los brazos en jarra. El caso es que Emanuel está siendo cruel con Mourad, y este lo entiende, lo ve lógico, se da cuenta de que los dos están en las mismas circunstancias, y podríamos decir que comprende que Emanuel no pierde una oportunidad que le presenta la vida de poder tiranizar a alguien. A tercera hora, Mourad no puede físicamente más, está reventado. Estoy realmente preocupado por la posibilidad de que le dé un ataque de cansancio, insolación o algo así. Emanuel permanece aparentemente fresco, con su cara de campesino haciendo un receso en su trabajo para secarse el sudor, pero dispuesto a continuar. El juego se desarrolla totalmente en el campo de Mourad, que ha pasado de los brazos en jarra a inclinarse con las manos en las rodillas. Por su parte, Emanuel sigue marcando goles mecánicamente a un ritmo frenético. Mientras explico cómo el cloro y el sodio se unen mediante un enlace iónico, me pregunto si esto que estoy viendo demuestra la superioridad atlética de la raza eslava
sobre la árabe, o algo así. Me sorprendo, planteándome esta cuestión en un pueblo de Cuenca, pero sigo adelante con el enlace iónico. Mourad y Emanuel llevan más de 2 horas jugando. A partir de la 4ª hora los pierdo de vista, porque tengo clases en la otra ala del instituto. Al día siguiente me informaron de que Mourad y Emanuel acabaron peleados. Yo le pregunté a Mourad, mientras jugábamos al pinball al ordenador, quién había ganado el partido. Me contestó, imperturbable, que había ganado él. ¿Seguro? Sí, gané yo, y sonrió. Y es que en el fútbol, como en la vida, es duro aceptar las derrotas. Perder jugando al fútbol es aún más terrible que perder al ajedrez. Perder al ajedrez duele en tanto que se admite que es un juego de inteligencia y que por lo tanto gana el más listo. Pero es un dolor localizado. La derrota en el fútbol deja en cambio una infelicidad global, que hiere al cuerpo y a la mente, es una insatisfacción general. Fin. Ahí está, podríamos decir, la diversidad desafiándonos como una cuestión que no tiene explicación lógica, como algo que nos supera, muchas veces racionalmente, y por lo tanto nos distancia afectivamente. Ahí están, un sahariano, marroquí, argelino, o un rumano, nuevamente marginados por no cumplir un simple y sencillo requisito legal, ciudadanos de tercera, de segunda categoría. Es una partida de fútbol que simboliza la dura partida de la vida de tantos migrantes, en pos de hacerse un lugar en este nuevo territorio. Ahí están, 2 alumnos migrantes, echados a su suerte, por una institución escolar imperturbable, que simplemente los invita a jugar uno contra otro, a que no tengan otra alternativa que el enfrentamiento. Como 2 átomos que nunca lograrán un enlace iónico, demasiados acostumbrados a circunstancias adversas, que los colocan como objeto a observar, como espectáculo, como en un ring. En este caso, por un profesor que se distancia con cierta indiferencia de la inminente pelea que tendrá lugar. El relato despierta esto y muchas más sensaciones dentro de nosotros. Dependerá con qué personaje sintoniza cada uno, con el distante profesor, con el humillado Mourad, con el potente Manuel, con sus compañeros que se fueron felices de excursión, con los otros profesores que no se plantearon una auténtica alternativa al problema de estos alumnos, con los anónimos directivos escolares, muy ocupados en otros asuntos. Dependerá también si nos colocamos en la escuela o fuera de ella, en la ciudad, desde qué lugar. En el fondo hay que reconocer que son varias las cosas que no entiendo de este partido, y creo que otras que ellos no entienden, o de las que al menos no son totalmente conscientes. Esto es lo que sucede muchas veces cuando nos enfrentamos ante la diversidad en su radicalidad, en su inconmensurabilidad, en su ser ilógica y hasta aberrante para nuestros parámetros culturales. Aquí los diversos son un adolescente sahariano y un rumano, pero creo que la situación no cambiaría mucho si cambiaran los personajes y si fuera un latinoamericano, boliviano, peruano, ecuatoriano, que conoce el idioma pero igual se siente desarraigado, o un asiático que tiene mucha capacidad de mimetizarse con su entorno, con su nuevo mundo, pero a costa de sacrificios muchas veces inhumanos, o un gitano, siempre reacios a toda práctica o modelo de asimilación y de integración, en desmedro de sus creencias y vivencias, aunque tal vez sí cambiaría la situación si los personajes fueran un inglés, hijo de un gerente de una multinacional, un alemán, un norteamericano o un japonés. Y quizás tendrían otro tinte si fuera un vasco, un gallego, un catalán, un andaluz. La diversidad muchas veces, o generalmente creo que es desafiante, sobre todo cuando se nos presenta desde su negatividad, o desde su carencia,
o desde su ausencia. No desde relaciones simétricas y horizontales que permiten que cada uno, cada diverso, haga don de lo que es, generando gozo y enriquecimiento. Muchas veces, o generalmente vuelvo a decir, la diversidad es desafiante porque se manifiesta como problema. Es un problema y un peso, porque no es solo una diversidad cultural, sino es una diversidad que está entrelazada con la desigualdad económica, social, de oportunidades, con la diferencia racial y por ende con la discriminación y el racismo, e incluso con la desconexión al sistema, con la capacidad o no de conectarse al sistema educativo, informático y del conocimiento. Por lo tanto, para que la propuesta intercultural sea auténticamente transformadora, y no un simple maquillaje emotivo y tranquilizador, como muchas veces se le entiende la interculturalidad, tiene que partir desde esta diversidad mal asumida, mal vivenciada o cargada de negatividad. Desde esta diversidad que no solo desafía a cada uno de nosotros de manera personal, sino también a las políticas económicas, sociales, a la misma democracia y también al mundo educativo. ¿Qué hacer ante esta diversidad? Ignorarla, mantener una relativa indiferencia cumpliendo lo mínimo que se nos exige cívica y laboralmente, como el profesor, culpar a lo estructural e institucional, gobiernos, directores escolares, para no esforzarnos a cambiar nuestra vivencia cotidiana, o asumirla como una posibilidad de creatividad y crecimiento humano. Obviamente la interculturalidad va por esta última línea. Creo que sin duda muchas veces somos capaces de sentirnos afectados por esta diversidad y actuamos. Pero, ¿desde qué esquemas mentales actuamos frente a la diversidad cultural? ¿Desde qué presupuestos sociopolíticos? ¿Desde qué intereses educativos? Son estos interrogantes los que nos tendrán que conducir a hundir en el debate, a veces muy teórico y lejano, entre las propuestas del multiculturalismo y las de la interculturalidad. Y esto es lo que ahora nos adentramos en el tema, ¿no? Con todo lo que significan los modelos también de asimilación, segregación y compensatorios entre estas teorías. Primer paso, entonces, dejaremos el relato y lo retomaré de vez en cuando, pero creo que era importante partir. Una mirada global. Cabe señalar que la irrupción, como la suelo llamar, la emergencia de la diversidad, no es un fenómeno netamente europeo o del así llamado mundo occidental. Es un fenómeno planetario, global, y que va de la mano con la globalización. El hecho que en estos últimos años, se han acortado las distancias planetarias, han aumentado los traslados geográficos de las personas, migraciones, emigraciones, vuelos, turismo, etc. Se ha profundizado la interdependencia entre pueblos, naciones y continentes, ha llevado al mismo tiempo a que los distintos o el otro no estén más lejanos. Lo veía por la televisión, lo leía en un libro, sino dentro de nuestros hogares, escuelas y ciudades. En el fondo, la globalización nos ha hecho tomar conciencia que el tiempo es heterogéneo y que también en un lugar, en un territorio bastante limitado, puede existir mucha pluralidad, mucha diversidad religiosa, cultural, socioeconómica, etc. Este fenómeno ha roto ciertos provincialismos, nacionalismos, regionalismos. En el fondo se podría hablar de una ruptura del mito de la homogeneidad, ¿sí? De este mito de que todos somos iguales, o de una cultura universal, o de una universalidad desde ciertos parámetros. Y es desde aquí que ahora quisiera señalar algunos rasgos que considero que son importantes para comprender con mayor profundidad y cabalidad la propuesta intercultural. La interculturalidad se sitúa entre el relativismo por un extremo y los fundamentalismos por el otro, o al menos eso es a nivel teórico. ¿Sí? ¿Qué significa el relativismo cultural, en este caso principalmente? Esto surge sobre todo a partir de los inicios del siglo XX, de los estudios antropológicos, cuando los antropólogos norteamericanos, europeos, van a estudiar las culturas fuera de su contexto, y empiezan a ver que hay mundos culturales muy diversos y distintos. ¿Sí?
La postura del relativismo cultural llega a afirmar que cada cultura es un universo en sí, como una isla que no se puede comunicar con las otras islas y de las culturas, ¿ya? Por lo tanto, hay una imposibilidad de entenderse, de comprenderse, de entender y de comprender el modo de actuar, de pensar, de sentir y de vivir del otro. Un sevillano nunca podría comprender a un rumano, o a un marroquí, o a un argelino, y viceversa, ¿no? Como tampoco podemos comprender el porqué del velo de la mujer musulmana, o de la pasividad a veces y el silencio del oriental, o la cerrazón del moro, ¿sí? O el latinoamericano que siempre necesita estar en grupos y después hace sus pandillas y demás, ¿no? Etcétera, etcétera, se podrían poner ejemplos. El riesgo de esta incomunicación es que cada uno va por su cuenta, cada cultura se vuelve islas separadas, pero hay una cultura dominante, dicen los estudiosos, de enclave neoliberal y etcétera, etcétera, que se podría profundizar después, que va imponiendo sus códigos de comportamiento, ¿sí? De relación, de vida y tantas veces de explotación. Desde el otro extremo estaría el fundamentalismo, este encierro ante la amenaza de lo diverso que puede ser una cultura, ¿sí? Que puede ser un planteamiento económico, como puede ser el neoliberalismo occidental para los musulmanes, y por eso soy fundamentalista, o que puede ser una religión, ¿sí? Para el cristianismo la expansión musulmana, o el secularismo a veces son también amenazas frente a la cual se cierra. El fundamentalismo en el fondo es este cerrazón por miedo a perder la propia identidad, entendida muchas veces la identidad, en este caso cultural, como una esencia inalienable, como algo que no cambia, como algo fijo, que veremos que eso hay que superarlo rápidamente, como algo que hay que custodiar frente a cualquier amenaza de corrosión. Y me parece importante aquí subrayar que las actitudes fundamentalistas pueden ser variadas y pueden ser también una confesión religiosa de cualquier nación, región o cultura, ¿no? Nadie está exento. Yo siempre digo, desde el cristianismo, tampoco nosotros estamos exentos, tampoco el catolicismo está exento de fundamentalismos y demás. Dentro de estos extremos, que están un poco polarizados y puestos así como medios, sí, al extremo, la interculturalidad como propuesta se plantea como un nivel intermedio, o como un punto medio, o como una tercera vía, la llaman muchos, ¿sí? Para evitar lo que llevaría el fundamentalismo, nos lleva al choque de civilizaciones, que ya un pensador norteamericano lo anunció desde hace tiempo, ¿no? Para evitar eso se plantea esta interculturalidad posible. Otra característica, otro rasgo importante para profundizar, asumir que más que en un cambio coyuntural o un simple cambio, estamos en un cambio de época, o como algunos lo llaman, en un cambio epocal. Se podría decir, relativismo, siempre lo hubo en la historia, fundamentalismo también, basta revisar un poco la historia, ¿no? Pero creo que estas actitudes hay que colocarlas en esta introducción de la diversidad que se dan en un contexto, vuelvo a decir, de cambio epocal. ¿Qué significa esto? Que no estamos en medio de simples cambios parciales o coyunturales, sino en un gran cambio profundo. Gran cambio que algunos dicen, por ejemplo, la aceleración de la temporalidad a causa de la tecnología. Como seres humanos estamos asumiendo lentamente, piensen, ¿no? Cuánto tiempo con los smartphones y el internet y la navegación y etcétera, y el concepto de tiempo, cómo va cambiando y nuestros hábitos, etcétera, ¿no? A causa de la tecnología. La conciencia del espacio, que parece adquirir dimensiones planetarias, ¿sí? El calentamiento global, que nos interroga sobre nuestro modelo de desarrollo y de bienestar. Nos hemos dado cuenta que no podemos crecer, crecer, crecer y crecer. Siempre doy el ejemplo de que si quisiéramos toda la población de la Tierra quisiera vivir al modelo norteamericano, necesitaríamos 4 planetas o 5. Y eso yo creo que es una de las grandes crisis también hoy en día y del modelo económico y de desarrollo, ¿no? Las crisis de las religiones también, institucionales. Ante el resurgir, muchos hablan de una nueva conciencia espiritual, más autónoma y vital, y que va contra lo institucional y lo reglamentado, podríamos decir. La posibilidad armamentista
de poder acabar con el planeta en cualquier momento. La siempre creciente urbanización de las poblaciones, que nos llevan a una transformación de nuestros hábitos que muchas veces eran agrícolas, que pasaron a ser más bien industriales y ahora postindustriales en nuestras sociedades del conocimiento. Son signos de que algo está cambiando no en la superficie, sino en la profundidad. Estamos inmersos en un proceso de mutación que es más profundo que una simple época de cambio. ¿Qué significa esto? Que la crisis financiera económica, tan recurrente en España hoy en día, que percibimos hoy en día, es mucho más que eso. Es simplemente la punta de un iceberg. ¿Sí? Algo simplemente que está, es el ejemplo de algo pequeñito, de algo mucho más profundo, de una crisis antropológica del ser humano en el mundo occidental, y de este punteo que hice hace un rato que se podría profundizar. En el fondo algunos hablan de una crisis de paradigma, o Raymond Panikkar, un español catalán, que fue uno de los precursores de la interculturalidad, él dice que lo que está cambiando es el mito. No el mito como el mito de los pueblos y demás, sino como aquello en lo que creemos sin saber que lo creemos. ¿Sí? Y él dice que el actual mito es el mito del pluralismo. ¿Qué significa esto? Voy a una cita de él. Él dice, el pluralismo va un paso más allá del reconocimiento de la diferencia o de la pluralidad y de la variedad, la pluriformalidad. El pluralismo tiene que ver con la diversidad radical. ¿Qué significa esto? Hablar de pluralismo significa ir más allá de la diferencia, la cantidad. En un lugar hay mucha diversidad, somos muchos distintos, etc. Más allá de la variedad, que habla de una cualidad de esta diversidad, etc. ¿Sí? Sino, él dice, pluralismo significa esta diversidad radical. En esta relación entre culturas distintas, entre pueblos distintos, no puede haber un árbitro que media en estas relaciones entre las culturas. No puede haber una cultura universal superior que dice esto está bien o esto está mal. Ha llegado el momento de que cada cultura tiene sus esquemas mentales, tiene sus esquemas de vida, etc. Y solo habrá una capacidad de ponerse en cuestión a partir de la interculturalidad, él dice, y de este diálogo, que después veremos qué características tendré que tener, este diálogo dialógico entre personas y entre grupos culturales distintos. Por lo tanto, hablar de pluralismo es romper con cualquier idea de una cultura universal, algo muy arraigado en la tradición de los últimos siglos occidental, occidental, no solo europea, sino también latinoamericana y demás. Por último, y aquí entonces la interculturalidad se coloca en este cambio de paradigma, de mitos, de epocal, como una alternativa, ¿no? Para vivir el pluralismo. No como, vuelvo a decir, relativismo, cada cual haga lo que quiera, sino como posibilidad de que podemos conectarnos y podemos dialogar, pero no con un árbitro superior, no con alguien que nos diga lo que tenemos a las culturas, les tenga que decir lo que hay que hacer. Por último, acción local con conciencia global. Si se dan cuenta, estoy siguiendo un poco fielmente el esquema que les ha llegado. La irrupción de la diversidad es un fenómeno, finalmente, que exige ser leído, entendido y vivido desde estas profundidades del pluralismo. Ante eso uno podría decir, bueno, pero esto es demasiado grande, me desborda, es algo lejano, hasta no lo termino de comprender, a lo mejor es ilusorio porque eso lo dicen, ¿quién lo dice? Un puñado de investigadores o que se creen intelectuales. Yo sigo viviendo, opto por seguir viviendo como si nada cambiara. En el fondo es el riesgo de seguir siendo un espectador de la diversidad, como el profesor. Espectador, sigo enseñando, sigo con mi lógica y ahí están peleándose las culturas, volviendo al ejemplo del relato, sea o no real o demás, ¿no? Creo que la clave o el eslogan acción local con conciencia global es de gran novedad, sabiduría y potencia para estos tiempos. Ya no es posible pensar solo en mí, en mi pueblo, en mi país, en mi comunidad, en mí o nuestros ombligos, en ese egoísmo que puede ser un egoísmo personal o también a veces egoísmo grupal. Las circunstancias que enumeré rápidamente nos conducen a una conciencia personal siempre más global, interdependiente, a aportar a la vida planetaria, a pensar, a tener una conciencia planetaria y no por eso dejar de actuar concretamente. ¿Qué significa esto?
significa reconocer, respetar y valorar la diversidad cultural que vivo en mi contexto, en el aula, en mi barrio, en mi espacio donde me muevo, etc. Muchas veces la diversidad cultural la puedo respetar y puedo decir, qué bonita cuando la veo por televisión, un video de las culturas en Asia, las culturas en África, las culturas aborígenes en Latinoamérica, digo, qué bonito, cómo vive la gente. Pero cuando tengo a alguien de esa cultura en mi aula, empiezan los problemas. Y esa diversidad ya, ¿no? Ahí está el desafío de una acción local con esta conciencia global. Y ahí la interculturalidad, yo creo que se presenta como una alternativa y como una propuesta. ¿Sí? Para evitar y dejar de ver que a lo mejor estos niños no rinden académicamente, este niño se comporta siempre mal, este niño, como... Ahí creo que empieza el desafío de la diversidad en nuestros contextos y en nuestros espacios. Luego de ese panorama global, vamos un poco a una discusión más teórica entre lo que podría ser una aclaración de términos, entre lo multi, que no es inter. Creo que es importante aclarar dos términos que muchas veces se asimilan. En primer lugar, y para el sentido común, se confunde o identifica muy fácilmente interculturalidad con multiculturalidad. Y lo mismo pasa en discursos educativos, religiosos, políticos, etc. Parece que son sinónimos. No son sinónimos. El prefijo multi expresa cantidad. Muchas culturas en un lugar, en un territorio. Pero no expresa el tipo de relación que se establece entre esas culturas. ¿Sí? O entre esos miembros de esas culturas. Tampoco la cualidad de esas culturas que pueblan un espacio o un lugar. En cambio, el inter expresa relación, vínculo, interdependencia, etc. La multiculturalidad tiende, en sus prácticas también, a ir más hacia el relativismo cultural. Islas que están ahí y con una cultura de fondo, piensen en el modelo norteamericano, va mucho en esa línea, ¿no? El modelo democrático, estas son las leyes, si tú quieres estar aquí, tienes que estar aquí. Y después se arman los barrios, ¿no? O los guetos, de inmigrantes asiáticos, o chinos, latinos, los afro, etc. Pero no tienen sus escuelas para ellos, sus cosas para ellos, pero no hay lo inter, la integración, el juntarlos y el trabajar y el enriquecernos mutuamente, como diría la interculturalidad. Por eso hablar de país intercultural, de economía intercultural, de escuela intercultural, es muy ambiguo y se está confundiendo con lo multicultural o lo pluricultural. Y no es realmente lo intercultural como tal. Es más correcto en estos casos hablar de políticas de multiculturalidad y no de interculturalidad. ¿Sí? Políticas que generalmente desde la multiculturalidad son políticas integracionistas de las minorías culturales, étnicas o religiosas dentro de una cultura dominante. Son políticas que buscan evitar problemas de discriminación racial, de exclusión, de xenofobia, desde el valor de la tolerancia. Esto es la multiculturalidad. ¿Sí? La tolerancia es positiva, pero en mi opinión, y desde la opinión de la interculturalidad, no basta. Es como el primer paso mínimo. ¿Sí? Eso lo veremos más adelante. Por lo tanto, el migrante tiene que integrarse y asimilar la cultura dominante. ¿Qué significa esto? Un ejemplo en el campo educativo. No hay espacio para sus saberes culturales, para sus modos de adquirir conocimiento, o posibilidad de que utilice su propio idioma en el conocimiento. Se tiene que integrar a lo que ya está dado, a la malla curricular, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, no es importante la relación y el aporte entre las culturas que puede haber en una escuela, en un aula, etcétera, sino que esa pluralidad cultural quede asimilada y articulada dentro de una cultura dominante. A este punto sería importante hablar sobre lo dinámico que son las culturas y algunas de sus características. Aquí no me voy a enredar mucho para llegar a otros puntos que creo que son importantes. Me parece que es vital entender la cultura como algo dinámico y no la cultura como una esencia. Creo que todavía tenemos ese resabio dentro de nosotros de entender la cultura como un bloque homogéneo, como una sustancia sagrada, portadora de valores intocables, de una rígida coherencia significativa y demás. Y nos olvidamos que las culturas son procesos ambivalentes, son procesos con una diversidad interna también muy grande entre sus sujetos y demás, ¿no? Por lo tanto es algo sumamente dinámico. Nosotros como seres humanos recibimos
heredamos una cultura, pero también la modificamos y la actualizamos, porque somos seres libres, ¿sí? Generamos cultura. Claro que sería muy bonito que en ese intercambio entre las culturas sea un intercambio equitativo, igualitario, horizontal, y no de relaciones asimétricas, porque ahí empieza la imposición de una cultura sobre las demás. Pero bueno, por eso está el desafío de la interculturalidad que se plantea para esas relaciones más horizontales y simétricas, para evitar que algunos impongan sus códigos y modos de vivir en el mundo. Y tampoco hay que entender la cultura, aunque creo que ya eso se ha superado un poco, como la adquisición de conocimientos y de cualidades estéticas. Ah, esta persona es muy culta, porque ha leído mucho. Sí, es una terminología que todavía se usa, pero entonces cultura es el que ha formado, el que tiene 3 títulos, el que llegó a ser no sé qué cosa. No, cultura es, en una definición clásica de Taylor, inicio del siglo XX, todo complejo que incluye los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y todas las demás disposiciones y hábitos adquiridos por el hombre en tanto que miembro de una sociedad. La cultura en el fondo es este universo simbólico o cultural que me permite interactuar de cierta manera con los seres humanos, con el absoluto o con lo divino, o llámenlo como quieran, y con la naturaleza. La cultura es el tipo de relación que yo establezco conmigo mismo, con los demás, vuelvo a decir, con la divinidad y con la naturaleza. Si yo voy a Bolivia y estoy en una comunidad indígena, doy un ejemplo que lo he visto, ¿no? Si llega un gerente de una empresa minera, va a decir, aquí hay recursos naturales, hay que explotar, etc. La naturaleza es un bien a explotar, un recurso natural, un recurso para obtener dinero. Para el indígena, la naturaleza es un tú, no es un objeto. Es alguien con el cual dialoga, es alguien con el cual se interrelaciona, es alguien con el cual cuando va a sembrar le pide permiso y respeto y demás. Ahí están las diversidades y ahí empiezan los temas a discutir en la interculturalidad, para poner simplemente un ejemplo. O la cultura occidental, donde la identidad es marcadamente individual y personal, mientras que en otras culturas la identidad primero es comunitaria, grupal, y eso es importante, y después viene el individuo, que no es un individuo suelto, sino expresión de una comunidad. En ciertas comunidades africanas o incluso indígenas de Latinoamérica, expulsar a esa persona de la comunidad es lo peor que se le puede hacer. ¿Sí? Y en el fondo ahí empieza toda una discusión también de cuando la gente migra y se va de su comunidad y pierde su entorno, lo que significa el desarraigo y la desestructuración interna de la persona. Cosa que para nosotros puede ser irrelevante, ¿no? Desde otros modelos culturales. Entonces vuelvo a decir, la cultura son como esos códigos, o son los códigos, y la manera de que vamos estableciendo este tipo de relación con nuestro entorno, y que después nos organizamos políticamente, económicamente, jurídicamente, etcétera, etcétera, ¿no? Eso como para decir que la cultura es algo dinámico y demás. La propuesta multicultural, estoy viendo que ya quedan 5 minutitos o demás y no quisiera cortar el espacio para el diálogo. Voy adelante un poco. Creo que queda claro más o menos la propuesta intercultural y que tiene que partir, aquí cuando digo diferentes, desiguales y desconectados, creo que es fundamental que la interculturalidad, como dije al principio, parte desde esta negatividad, desde estas ausencias, desde estas carencias. No hay que ver la diversidad cultural simplemente como algo separado, sino junto con la temática socioeconómica, que va muy de la mano, y con el tema de la desconexión al acceso a la educación, al conocimiento, a la formación, etc. La interculturalidad como una propuesta alternativa, por lo tanto, es generar lo que yo digo, estos espacios de encuentro, o este espacio inter, ¿sí? Donde se pueda conectar entre las culturas, enriquecernos entre las culturas, generar un espacio de encuentro. ¿Sí? El aula yo creo que puede ser un espacio de interacción, interrelación, interpertenencia, interinfluencia. Eso sería interculturalidad, y no la multiculturalidad que deja esa diversidad ahí.
En el fondo, la interculturalidad se podría decir que es un ideal en vías de realización. La interculturalidad es un proyecto. La interculturalidad es una experiencia que busca abrir espacios en el presente y en el hoy, podría decir. ¿Ya? No es una utopía en el sentido allá, como algo normativo, idealista, sino, utilizando la misma expresión griega, una eutopía. ¿Qué significa eutopía? Como buenos lugares o lugares de lo bueno, no como un no lugar, eso sería la utopía, un no lugar que alcanzaremos no sé cuándo, sino la eutopía como estos buenos lugares o lugares de lo bueno porque somos capaces de vivir la diversidad de manera más o menos simétrica, horizontal y enriquecedora y positiva, en nuestra experiencia cotidiana, en la educación, en el aula, en el barrio, en el trabajo, etc. Porque somos capaces de gestar espacios, lo que yo digo, ¿no? El espacio no se da de por sí. El lugar sí es un lugar físico, pero generar un espacio inter es generar las condiciones para que esa diversidad logre manifestarse, para que cada uno pueda aportar desde lo que es, desde su cultura, etc. ¿Cuáles son los niveles de la interculturalidad? El nivel personal es el que generalmente entendemos y más en las relaciones interpersonales entre dos personas de culturas distintas o de dos mundos, etc. ¿No? Pensemos en la relación entre el profesor sevillano y Mourad. Allí hay además de una diversidad generacional, económica, sin duda, de situación, de formación, etc., también se da una diversidad cultural en esa relación. ¿Qué es importante en el nivel interpersonal? Evitar los prejuicios, explicarse, darse tiempo en la relación para que se dé un auténtico diálogo. Luego estaría el nivel grupal en la relación o en el diálogo o en el nivel de la interculturalidad, que sería un diálogo que no es solo interpersonal, sino ya en estos universos culturales simbólicos, ¿sí? Y que engloban ya los hábitos, las costumbres, los modos de vida de los miembros de un grupo que son propios de ellos, ¿sí? Que puede ser entre grupos culturales más cercanos o no, andaluces y catalanes, para poner un ejemplo en España, o más lejanos, un español y un boliviano, o aún más lejano podría ser un español y un asiático, o un africano. En estos diálogos entre los grupos, que hay que evitar las generalizaciones y los estereotipos. Todos los bolivianos son, o todos los catalanes son, ¿sí? Las relaciones de poder, tenerlas presentes y demás, ¿sí? Evitar que este diálogo se vuelva un ring o un partido, ¿no? Imaginémonos, vuelvo al ejemplo, en el caso de que Mourad y Emanuel hubieran llegado a un conflicto más grande y uno de los dos hubiera salido herido o con problemas, de esa relación que era interpersonal se hubiera pasado a un nivel grupal, donde la familia o el grupo de migrantes hubiera entrado en relación para ver lo que había pasado y por qué quedó uno herido, o etcétera, etcétera. Y el otro nivel, más complejo todavía, es el nivel de la interculturalidad en el diálogo entre civilizaciones, lo que se podría llamar una civilización occidental cristiana y una civilización musulmana árabe, por decirlo de alguna manera muy gráfica, muy estereotipada también, ¿ya? Que son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque aquí entran temas gordos donde hay puntos de vista distintos, ¿ya? En esta relación entre civilizaciones y culturas. Porque algunas de estas civilizaciones o culturas no le dan el mismo valor a los derechos humanos, algo que para nosotros occidentales es como la Magna Carta, ¿no? O la equidad de género, no la entienden como la entiende un occidental europeo, y uno llega a una comunidad y bien empieza a hablar de género y rompe todo la cosmovisión de esa cultura, ¿sí? O el tema de la democracia, también. La democracia es una expresión de una cultura muy valiosa, útil, que tenemos que mejorar siempre más, etcétera, ¿no? O el ejemplo que ponía antes, la explotación de la naturaleza. Aquí se da un diálogo intercultural que exige, bueno, analizar las estructuras profundas de las culturas y civilizaciones, sus racionalidades, sus lógicas, sus filosofías, podríamos decir, y demás. Para ir terminando,
Me faltaría, bueno, me gustaría detenerme un segundito en el diálogo intercultural, que sería como una aplicación ya de la interculturalidad en lo concreto. El diálogo intercultural se plantea como un diálogo dialogal. ¿Qué significa eso de diálogo dialogal? No es un diálogo dialéctico. El diálogo dialéctico es el diálogo de tesis, antítesis, y se queda una síntesis. O es el diálogo del Rin, o es el diálogo de Mourad y Emmanuel. Uno de los dos tiene que vencer al otro. Esa es nuestra lógica, muchas veces, que es una lógica, bueno, filosófica, que viene de Kant, Hegel y demás, etc. Panikkar, vuelvo a decir, uno de los pensadores precursores en la interculturalidad, plantea el diálogo dialogal como un espacio de encuentro, ¿sí? Como un espacio. Él dice, tenemos que dejar de pensar que el encuentro con el otro es una lucha de ideas en la arena del Coliseo y demás, del Ring, ¿sí? Y tendría que ser más bien el encuentro existencial en el ágora de la sabiduría. El ágora era la plaza de los griegos donde cada uno iba y exponía su pensamiento y se enriquecía del otro y dialogaba, etc., ¿no? Por lo tanto, no se trata tanto de convencer al otro, sino de generar una confianza recíproca y de enriquecernos mutuamente, ¿sí? De superar simplemente un racionalismo lógico y entrar con otras armas a dialogar con el otro diverso de otra cultura y demás, con una actitud que engloba toda mi persona y no simplemente un diálogo racional. Dejarnos conocer por el otro para poder también conocer al otro. La reciprocidad fundamental en la interculturalidad, ¿sí? Y por último, un diálogo que implique, como decía, la racionalidad, las vivencias, las emociones, y no llegar a algo objetivo, sino asumir la subjetividad de cualquier participación. Algunas actitudes que impiden el diálogo intercultural: la ignorancia, ¿sí? Muchas veces la indiferencia o la negligencia de aprender, de querer aprender o conocer algo que debería o podría saber de otros pueblos, otras culturas, de los alumnos que están en mi aula, que podría conocer y aprender, ¿sí? Los prejuicios: estos son así, estos son asá, todos los moros son así, todos los gitanos son ladrones, ¿no? O bueno, etcétera, etcétera. Que exige hacer un mínimo de reflexión sobre ciertas cosas y no sacar prejuicios simplemente. Y los estereotipos. Ahí está todo el juego de los medios de comunicación. Todos los musulmanes son terroristas. ¿No? Y eso, para romper estas cosas, son fundamentales las relaciones interpersonales reales y verdaderas. Los niveles, que me parece fundamental, del diálogo, y con esto concluyo, del diálogo intercultural. Para mí, en un primer nivel está la tolerancia. Como decir, bueno, lo soporto y lo resisto a este que es distinto a mí, que es diverso de mí, ¿sí? Apenas si lo tolero. Ni siquiera le dirijo el saludo, pero lo aguanto, está ahí. Eso es la tolerancia. Otro nivel ya, segundo nivel, sería el respeto. Al menos lo saludo, al menos con este otro distinto, diverso, mantengo normas de buena conducta y cortesía, aunque mantenga los prejuicios y mis ideas contrarias a él, etcétera, ese grupo cultural y demás. Tercer nivel, y aquí recién empezaría la interculturalidad, es el nivel de la comprensión. Hacer un esfuerzo por conocer la cultura del otro, de la otra, con todo lo que ésta contiene. Superar la ignorancia, reconocer que soy ignorante frente a esa cultura, que no conozco, que no sé nada, ¿ya? Y encontrar motivos y razones a los actos, a los sentimientos, a las ideas de aquel que es de otra cultura. No para poseerlo o dominarlo, sino para entenderlo. ¿Sí? Mourad dijo, yo gané. Recuerden el relato, yo gané. Y el profesor dijo, no, él perdió. Y a lo mejor ganó. A lo mejor nos tenemos que hacer la pregunta que ¿por qué significa para él que ganó en ese partido de fútbol y demás? Desde su lógica, capaz que ganó. Tenía otros objetivos y otros intereses y demás. A veces no nos hacemos esas preguntas. Ese sería el nivel de comprensión. Tratar de entrar en por qué el otro llega a decir lo que dice o lo vive como lo vive. Cuarto nivel, valorización. Este nivel ya sería
Reconocer y estimar lo que se encuentra en la cultura de aquel que es de otra cultura. Apreciar la riqueza del estilo de estar y de vivir en el mundo que tiene esa persona diferente a mí. Valorizar al otro. Aumentarle el valor al otro. Decirle al otro que es importante. Vivir la diversidad a este punto como un don y no como una amenaza. Y el quinto nivel sería el nivel del enriquecimiento mutuo. ¿Sí? Una relación positiva de reciprocidad, donde yo aprendo, asumo, hago propio algún valor, código o práctica de la cultura del otro y el otro también. Donde este diálogo intercultural permite ensanchar, ampliar mi mente, mi espíritu y mi corazón, toda mi persona. Sin por ello perder mi propia identidad. Bien, aquí me quedo y quedaría todo el tema de aplicar esto a la educación, pero bueno. Gracias por la escucha. Me pasas. Muy bien. Bien, yo invito a todos los oyentes, además de saludar a todos los que estáis presentes, Coruña, Oviedo, Santander, Calasancio, Pozuelo, Tenerife, Alcalá, Aluche, Getafe, Monforte, Salamanca, Santiago I, Villacarriedo y también Albacete, Gandía, Malvarrosa, por lo menos lo que tengo aquí, ¿no? Invitaros a que podéis enviar algunas cuestiones para el diálogo, que será breve, pero algunas cuestiones, como sabéis, a mi correo, que creo que lo tenéis todos. Entonces, si me lo vais enviando, yo podré ir recibiendo aquí las cuestiones. Mientras tanto, agradecerle la presencia. Ya nos pusimos en contacto cuando todavía estabas en América. No nos hemos visto, yo la foto sí, pero no más. Y entonces, bueno, pues me parece que es interesante y valioso. Yo creo que muchos de los que estáis ahí habéis experimentado algunas de estas cosas que nos ha estado diciendo en mayor o menor intensidad. Unos porque en el colegio, sobre todo en niveles pequeñitos, habéis tenido muchos inmigrantes. Otros, como los que estáis ahí en Santiago I, que os estamos viendo desde aquí, pues también habéis tenido la ocasión de la relación amplia intercultural. Yo que vengo de África 10 años, pues también un poquito he podido sentirme reconocido en esto, ¿no? Y creo que ya se han dicho que esto respondía a lo que se había pedido, o queremos responder a lo que se pidió en la Asamblea de Obras en el capítulo provincial de lo que era tercera marcación, sobre una formación en torno a este tema entonces se hablaba de multiculturalidad e interculturalidad. Yo creo que ha quedado un poco claro, ¿no? Decir también, mientras pueden llegar estos correos, que la escuela todos sabemos que puede ser un lugar de transmisión y que da continuidad a valores, relaciones, a una cultura de una sociedad, ¿no? Pero también tiene una componente de posibilitar el cambio, de preguntarnos, de ser críticos, de mejorar, de construir, en términos de Calasanz, pues reformar o transformar la sociedad, ¿no? Desde ahí me sorprendió algún comentario que me llegó de algún profesor o de algunos profesores ante la pasada videoconferencia centrada en la crisis económica e incluso algo del 15M, ¿no? Diciendo un poco como que qué les afectaba en la tarea educativa, ¿no? Es cierto que algunas cuestiones que se van a plantear para reflexionar en los claustros pueden ayudar a aterrizar, pero yo creo que había un componente explícito sobre la necesidad de modificar la cultura de consumo y de abrir los ojos a la insostenibilidad del sistema y a otros valores que dan sentido a la vida. Y yo creo que eso es una tarea fundamentalmente educativa. Es un desafío el que tenemos ante la realidad de la crisis, que es nuestro, y yo creo que salía bastante claro en lo que nos había dicho Pedro José. Esto afecta a nuestra labor. Un educador de Escolapios sabe que lo académico no cierra sus posibilidades, y menos si lo cerramos en un currículo escrito, ¿no? Y aún más que la posibilidad de lo académico es mucho más de lo que aparece escrito. Si podemos además aterrizar y a la larga ir transversalizando objetivos de transformación social, pues mejor todavía, nos ayudará a todos. Pero es en las relaciones donde más nos jugamos y en lo que no aparece escrito, y eso en el aula constantemente nos viene encima. Bien, pues dicho esa pequeñita intento de aclaración,
Vamos a intentar recibir el correo. Vamos a ver si... Sí, si no podemos dar paso también por ahí. A ver. Solo para decirles, ¿no? Mientras tú... Sí. El texto yo lo voy a dejar, son unas 12 páginas, que lo envíen si quieren para, si les interesa leerlo con más calma y más contenido y demás. Un tema que me parecía importante que decía ahora el padre Daniel, esto de lo transversal. Yo creo que la interculturalidad tiene que ser más que un contenido de la materia de educación cívica y demás, algo transversal, ¿no? Y en el fondo que va muy de cerca con la vivencia del maestro, del profesor, en cómo gestiona, en cómo se acerca a esa diversidad en el aula, en cómo la trabaja, en cómo la acompaña, en cómo va generando desde ahí esto que yo decía hace un rato, de esto de un espacio intercultural, ¿no? No tanto surfeando sobre la diversidad o tratando de evadirla como un tema tabú, sino enfrentándola y generando que cada niño de una cultura distinta también pueda aportar desde su cultura, y creo que eso se puede hacer en todas las materias, ¿no? Para evitar caer, a veces creo que la interculturalidad se puede caer en el folclorismo, ¿no? Hacemos comidas típicas o algo así y queda en eso, ¿no? Cuando en la geografía, imaginemos, ¿no?, cómo se puede enseñar el tema de las culturas, en las matemáticas también, en el lenguaje y en el idioma ni hablar, ¿no? Como cada alumno desde su cultura puede aportar cosas y se puede potenciar también, y ¿no?, un tema de autoestima y de valorizar también, ¿no? Me dicen desde el Calasancio, es una pregunta que yo creo que está también en relación con lo que dices y que en parte también es una queja perfectamente comprensible, ¿no? ¿Cómo podemos afrontar esa diversidad en la escuela si todas las ayudas y concesiones de la administración se nos quitan? Ya, bueno, yo creo que ahí está el arte de la creatividad también, ¿no? Yo creo que ser profesor y maestro es una vocación, ¿no? Y si es una vocación, no respondo respondo como funcionario, pero respondo como una vocación también, ¿no? No porque se me cierran las puertas dejaré de, sino creo que ahí está el desafío de la creatividad y de la opción también, ¿no? De la educación como transformación, como decían, eso me gusta. O sea, no la educación como simplemente mantener un sistema, mantener una... Yo creo que estamos ante el desafío de, o seguimos manteniendo un paradigma o un estilo de vida que da muestras que ha dado todo de sí, que fue positivo, etcétera, pero que ha dado todo de sí en lo económico, pero también en lo cultural y demás. Y seguimos alimentando eso, con el desgano que significa eso también muchas veces en nuestras vidas, ¿no? Con la poca motivación además. O nos abrimos a tratar de aportar algo alternativo en esta sociedad en la que está, vuelvo a decir, en un cambio que es sumamente profundo, ¿no? Creo que la interculturalidad va en esa línea de una apuesta, y que parte sobre todo no tanto del directivo o de los programas o demás, sino de una actitud personal, yo creo, ¿no? Por eso ahí ponía, más que enseñar es vivir la interculturalidad. Creo que eso es como, bueno, el desafío que se nos plantea como docentes, como profesores a cada uno. Sí, yo, mientras pueden venir algún otro correo, me viene una cuestión que en cierto modo creo que está respondida, pero no deja de ser... a veces cuando hablamos de este diálogo entre culturas, tenemos mucho la tendencia a buscar lo verdadero y la verdad, y entonces esta tendencia, que yo creo que es válida frente a un relativismo exagerado, ¿no?, pues puede hacernos correr el riesgo de que al final pues busquemos eso de la tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Es decir, un poco dialéctico, aunque no pretendamos la imposición, ¿no? Y tú has insistido mucho sobre todo en esa actitud, yo lo diría así, desde mi lenguaje de acogida de la realidad del otro, ¿no? ¿Cómo se podría defender que eso no es un relativismo? Aunque no estemos buscando ya la síntesis, ¿no? Es decir, esa actitud del profesor ante esa realidad de lo diferente, ¿no?
Sobre todo porque a mí me da la impresión de que se ha pasado de ese relativismo en los medios de comunicación, donde, bueno, un poco cada uno tiene su idea, su no sé qué y todo vale, a empezar digamos, a una especie de cultura de la sospecha frente, Sí, sobre todo, a ciertas culturas, ¿no? sí. Yo creo que lo fundamental ahí es la relación, ¿no? El vínculo yo digo por mi experiencia, que se genera con el otro de otra cultura, es eso lo que te da como la clave y el discernimiento también y de acompañar. Primero de eliminar esos prejuicios o esa cultura del miedo y de la sospecha frente al otro que es distinto o que va a ser así o allá. Y lo otro de saber que la verdad es una búsqueda. O sea, la verdad está, pero bueno, estamos en camino y estamos caminando y necesito del otro. El otro me da una perspectiva muchas veces, una mirada que yo no la tengo y que me enriquece. Y que no significa que tenga que perder mi visión o mi mirada o dejarla de lado. Yo siempre digo, yo como cristiano, los pueblos andinos me han dado una sensibilidad a la naturaleza y a mi relación con Dios y con Jesús, que adquiere un nivel más cósmico que si no hubiera estado en esa cultura, no lo hubiera tenido. Y no es que me he dejado de ser cristiano y me he vuelto panteísta, no. Pero he adquirido una sensibilidad distinta y una capacidad de reconocer esa presencia de Dios también en la naturaleza, etcétera, que por mi formación, etcétera, no lo tenía. Entonces creo que no es uno o lo otro, sino es ir sumando desde lo que ya hay. Y eso es lo que te evita el relativismo, ¿no? Y el vale todo. Porque no es anulo lo mío y entonces agarro esto y después ya no me gusta tampoco esto y agarro esto otro y tampoco me gusta y paso a esta otra moda. Sino sobre mi personalidad, sobre mi identidad, voy ensanchando, sumando. Creo que esta es como, bueno, como la riqueza. Y con las culturas, aquí otra cosa que para mí, lo dejo como título simplemente, creo que la interculturalidad hay que separarla también de pensar solo en el migrante. Creo que España mismo es un país multicultural que exige todo un planteo intercultural. Y lo estamos viendo hoy, sin querer entrar en toda una temática, pero está ahí, ¿no? Muchas veces la interculturalidad la relacionamos a cómo integramos al pobre migrante que viene, entonces le damos horas extras, le enseñamos esto, etc. Pero cómo entre nosotros españoles nos formamos también para tener una sensibilidad y poder acercarnos y conocer la historia, la cultura, las prácticas, etcétera, de por qué el otro llega a pensar así. Yo creo que eso también es fundamental. Y entonces el enriquecimiento no se vuelve solo para algunos, o la interculturalidad queda reducida solo para la mitad del aula que es migrante. No, aquí entramos todos en la misma bolsa, ¿no? Me parecía un tema importante para subrayar. Sí, quizá no nos falte ignorancia, prejuicios y estereotipos. Sí. Y tenemos también que aprender a abrirnos a nuestra realidad y no funcionar por tópicos, un poco onfaloscópicos, por así decirlo, ¿no? Sí. En general es un tema que lo tenemos pendiente también, creo yo. Bien, yo creo que se echa encima la hora. Si no viene alguna otra cuestión que no por lo menos no la hemos percibido en el correo, pues agradecer a todos vuestra escucha, a Lucas pues su presencia y su esfuerzo. Y yo creo que igual que han llegado ya cuestiones de Pedro José, en su momento se harán llegar también para facilitar la reflexión. Yo pienso que incluso la charla, aquello que se ha quedado un poco, que también se nos acercaba más a nuestro Ministerio Educativo, aunque creo que es claro lo que nos afecta en lo que se ha dicho. Muchas gracias a todos y ya nos seguiremos viendo. Gracias.